Pues vamos a continuar. Ahí un momento. Bueno, muchísimas gracias. Realmente resumir lo que he resumido en media hora, aunque sea larga, es muy difícil y ha sido muy interesante, y estoy totalmente de acuerdo que en todo lo que he dicho es la base de que después podamos hacer lo que voy a presentar a partir de ahora. Antes de empezar mi charla, quería también agradecer al proyecto europeo, al programa Interreg POCTEFA, que habla sobre el uso de recursos locales, que a través de una serie de actividades que está programando, pues nos ha ayudado un poco a poder realizar estas jornadas, estos webinars, ¿no? Y entre ellos están el Ayuntamiento de Gerona, Perpiñán y Lérida, y en Gerona se ha hecho trabajo con la gente de brigadas para aprovechar sus materiales de residuos de podas, etcétera, para solucionar pequeños problemas que tienen en la zona. Pues voy a empezar yo, y para empezar siempre yo hablaré un poco de la parte más práctica. Detrás de esto tiene que estar muchas de las cosas que ha dicho Tasio, pero evidentemente no tiene tiempo de hacerlo. La primera idea es que hemos ocupado el espacio fluvial, ¿no? Y por lo tanto estamos creando inundaciones. Además estamos impermeabilizando el territorio. En algunas zonas, aquello que ha comentado Tasio de la probabilidad o el periodo de retorno, que son cosas diferentes, de que se dé una lluvia en cada año, pues en algunas zonas se ha incrementado hasta un 50%. Cosas que antes pasaban teóricamente cada 5 años, ahora pasan cada año. Puntas de agua, quiere decir que el río pierde el equilibrio y empieza a excavar. Y esto es debido a la impermeabilización. Y además, los ríos reciben caudales básicamente de depuradoras. En el ámbito mediterráneo, por ejemplo, en el río Besós, el 60-80% del agua del río es agua de depuradora. Y tenemos otro problema, y es que las escorrentías no son limpias, porque en las calles se acumulan muchos vertidos, y estos son datos reales de un estudio realizado. O sea, que el agua que llega después de una lluvia, que es la mezcla representa que la mayoría de colectores son unitarios. O sea, cuando hay mucha lluvia se mezcla el agua, las aguas grises con las aguas de escorrentía, pero estas aguas grises limpian las tuberías y no son limpias. Y la escorrentía tampoco es limpia por este fenómeno que llamamos de first flow. Por tanto, llegan gran cantidad en el río de partículas, de nitratos, de elementos contaminantes que afectan al río. Y además estamos haciendo a veces gestiones, cada vez menos, como este de aquí. Este es un señor que pidió una ayuda, es un agricultor, pidió una ayuda a Europa, necesitaba 10.000 metros cuadrados, tenía 10.016, le dieron la ayuda, vinieron a medir el campo y el campo no llegaba a esta medida. La razón es que el río se llevó esto de aquí. Esto de aquí son 40 metros de altura. Yo les dije, ostras, en bioingeniería es difícil, pero vamos a ver qué ha pasado. Y lo que ha pasado es lo siguiente. Alguien, cuando ha construido un encauzamiento detrás de un puente, ha decidido que, como eran generosos, han hecho medio kilómetro de encauzamiento de un río, ¿no? De manera que este encauzamiento va directo, apunta directamente aquí. Si ustedes algún día han cogido una manguera y con la manguera se han puesto a un sitio donde hay suelo, la capacidad de erosión es increíble. Y esto es lo que ha pasado aquí. Por tanto, lo que hemos dicho es que lo que hay que hacer es solucionar y evitar estas situaciones. Pero para eliminar un poco y pasar a otra fase, he puesto una imagen de unas playas, ¿no? Unas playas que, por todo esto que he estado diciendo, pues no siempre en todos los países hay cuidados, y esto es lo que puede pasar cuando no se respetan los ríos ni los sistemas de los ríos. Evidentemente, una posibilidad es recuperamos el espacio del río y que el río haga su función. Es posible. En algunos casos funciona, pero en otros casos no. Esto es un ejemplo de Holanda, de un canal de Holanda. Las imágenes son mías, que fuimos a ver porque se hizo una revegetación de unos tramos con fragmites, y de manera que hacían un tramo sí, un tramo no, un tramo sí, un tramo no. ¿Qué pasa? Que aquí pasan barcos y las olas de los barcos van afectando de forma continua el talud. Y el talud está en tablas. La evolución que tendría que hacer el fragmites
no la hace porque una vez implantado con técnicas de bioingeniería funciona, pero le cuesta mucho dispersarse. Por tanto, la opción cero en un río puede ser darle el espacio, pero no siempre es suficiente, ¿no? ¿Por qué gestionamos hoy los ríos de forma diferente? Pues por estas razones que he explicado, porque un río es paisaje, porque un río recarga acuíferos, hay mucha agua de beber que sigue llegando de las zonas de los acuíferos y además es un elemento muy importante, porque los ríos permiten la modificación de los suelos próximos, y esto es un tema muy importante, porque los ríos retienen nutrientes, porque hay un estudio, un artículo publicado en el Nature que hablaban del símil de que el río es como el riñón del planeta, es del territorio, ¿no? Es en una zona donde tiene capacidad de mejorar la calidad del agua porque es una zona con mucha vida, ¿no? Y hay muchos biofilms que son al final los que hacen esta función. Gestión de escorrentías, evidentemente, y reducción de la contaminación difusa. Y en esto quería hacer un hincapié que hicimos un estudio en Berlín, en una salida de una depuradora, encontramos del orden de 350 sustancias no naturales, ibuprofenos, antiansiolíticos y bueno, muchísimas cosas. Y esto sale en una depuradora que funciona perfectamente, pero no estaba prevista la depuradora para hacer esto. Solucionar esto en una depuradora costaría muchísimo dinero para muy poca mejora. Pero hemos visto que en un tramo del río, después de este vertido, que había halófitas, en este caso eran carex, estos materiales en menos de 1 kilómetro, en 500 metros, se reducían al 80%. Y en tramos sin vegetación no se reducían. Un río natural está haciendo un trabajo, incluso ahora, por el mismo impacto que estamos haciendo el hombre, que es extremadamente importante. Evidentemente, un río bien gestionado, no tiene que tener riesgo de inundación. Evidentemente, regulan temperatura, humedad, reducen huella hacia CO2 porque son especialmente productivos. Claro, aquí nos podríamos alargar días y días, ¿no? Básicamente, la bioingeniería del paisaje es lo que es facilitar servicios ecosistémicos y es las soluciones que se llaman ahora soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y en qué se basa la bioingeniería? Pues en las plantas, en las especies que habitualmente encontramos en los ríos. En todas no, hay estrategias diferentes. Hay plantas que se dejan arrastrar para volver a empezar, hay plantas que resisten y como nos ha explicado muy bien Tasio, a veces una planta no funciona, tiene que funcionar con núcleos, porque una planta crea unas erosiones locales que hacen que esta planta, aunque tenga muy buen sistema de sujeción, no funcione. Por tanto, el tema es complejo. ¿Cómo trabajamos en los ríos? Pues ante un problema y una situación inicial, lo más normal es hacer un estudio hidráulico. Actualmente para bioingeniería, sobre todo bidimensional, es importante que, igual como cuando vas al médico, casi siempre un análisis de sangre cae, cuando vas a trabajar en un río, un estudio hidráulico tiene que estar, porque si no, pierdes mucha información. A partir de aquí, de este estudio hidráulico, y a partir de unas problemáticas, tú tienes unos datos, los datos que ha estado comentando Tasio. A partir de aquí, tú propones una serie de posibles actuaciones en función de la solución. Estas actuaciones se validan y muchas veces, al validarlas, vemos que hemos cometido errores y a veces hay que validarlas más de una vez, porque tenemos que tener en cuenta lo que ha comentado antes, ¿no? Lo que se ha comentado antes de que la vegetación crece, ejerce o sea, crece el manning, o sea, reduce la capacidad de la velocidad del río, aumenta el calado, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos hablado hay que validarlo para asegurar que lo que vamos a hacer, primero, que resista y segundo, que no implique un problema. Evidentemente, hacerlo correctamente. Aquí vemos otro sistema que es ver, pues, si tenemos un margen, pues, cómo es, qué insolación tiene, qué características tiene el terreno, etcétera, etcétera. A partir de aquí, definir los materiales. Con la hidráulica nos dan unos datos de partida que podemos intentar valorar para saber qué tipo de técnica tenemos que utilizar. Siempre hablando de planta, porque estamos hablando de especies, cómo introducimos una especie en un sitio para que al final trabaje. Y si no, pues, tal como decía Tasio, escollera o otros medios, podemos poner escollera revegetada, tenemos nuestros límites, pero hay que calcular y a partir de aquí pues se validan un poco los datos y hay que calcular cosas como la cota de tensión transitoria, que es un elemento muy importante porque en los ríos cuando viene una avenida
hay una masa de sedimento que se pone en suspensión, que después vuelve a posarse, y esta cota de erosión transitoria que se llama es básica porque si hacemos si no construimos la estructura por debajo de este nivel, una avenida se lo puede llevar todo, ¿no? Y aquí voy a hacer muy rápidamente un poco de aproximación de las técnicas. A veces una siembra es suficiente, a veces la complementamos, lo hacemos con hidrosiembra para superficies grandes. La hidromanta incorpora un mulching mucho más denso y hace que la hidrosiembra tenga una mayor capacidad de sujeción y tenga más mulching. La red de coco también puede utilizarse. El resto de mantas para mí en un río no son adecuadas. Pero también hemos visto que tienen límites, hay que verlos siempre. Las estacas funcionan muy bien, la fajina viva, que es la recogida de ramas de diversos tamaños y montarlas de forma que trabajen de forma estructural, es importante. El cepillo, que es una técnica que a veces para disipar energía, para concentrar, para hacer variaciones. La ribalta, que es un conjunto de fajinas. La cobertura de rama. El trenzado vivo. La utilización de elófitos en los ríos, generalmente elófitos más desarrollados porque introducen más resistencia y además es un sistema maduro, o sea, tú no solo estás introduciendo unas especies, estás introduciendo un pequeño ecosistema. Y evidentemente, bueno, las faquinadas de biorrollos y complementos entre unos y otros que forman estructuras más complexas. Hay muchos sistemas basados en rejados, tipos de deflectores que antes se han visto algunos y hemos hecho. El primer deflector de entramado que hice en un río, en medio de un río, en una zona imposible, porque es un río que transporta muchos sedimentos, lo hicimos en un curso de la IP y ahí está. Y básicamente es porque está muy bien construido, somos así, y nos fijamos en los detalles, calculamos bien qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, y fue una prueba muy interesante porque demuestra que realmente se pueden llegar a niveles muy importantes de resistencia si la cosa está bien construida. Los entramados es un sistema muy complejo y que nos permite pues aguantar cosas muy serias. Aquí vemos una zona pues que es una estructura que de hecho es un embalse construido con un sistema de bioingeniería en una zona donde había un suelo tan fértil que habían probado con hormigón, pero el hormigón para hacer la cimentación tenía que estar a 4 metros y era imposible, era carísimo. Y hicimos esto y aún está allí. Y estos son salidas de drenaje, como entregar en el río en zonas donde tenemos unas turbulencias muy importantes. Y después ha visto que nos acompaña Paolo, pues él está trabajando con técnicas diversas. La entramada loricada no es adecuada a los ríos, pero técnicas diversas para simplificar que en función de las características que tenemos en el río se pueden estudiar para aprovechar material. Esta imagen de aquí, que no tengo la imagen del final, es una actuación hecha en el Parque del Montseny para solucionar, para mejorar actuaciones forestales que respecto a los ríos han sido muy dramáticas, ¿no? Y hemos aprovechado los restos de esta misma actuación forestal para ordenar estas zonas. Y en una obra de bioingeniería, y voy a coger el entramado para hacer un ejemplo, lo más importante es la planta. Lo más importante es la planta. Y si haces un entramado sin planta, te durará lo que va a durar. Y no es la función de la bioingeniería. La bioingeniería es que sabemos que hay unas especies que tienen una capacidad y queremos promoverlas. Evidentemente, el suelo es importante. Yo he visto estructuras de bioingeniería rellenadas con escombros, no. Y aparte, aunque de esto hay muchas opiniones, intentamos montar las estructuras de manera que se distribuyan un poco las fuerzas, ¿no? Porque esto se va a degradar un día y aquí habrá un punto, un elemento más problemático. Los cimientos, nosotros utilizamos mucho en zonas donde velocidades muy altas, hemos hecho entramados en zonas que han aguantado desde 650 a 700 newtons por metro cuadrado, el esfuerzo cortante que hablábamos antes, y lo que hacemos es colocar unas estructuras con gamiones con piedra debajo del nivel que hacen de cimientos. Como están atadas, trabajan en unísono y además, como son piedras pequeñas, permiten que la vegetación crezca y traspase e incorpore este elemento. Sí que hay un elemento antrópico
de plástico, que ahora estamos haciendo redes de basalto, por tanto también lo superaremos, pero permiten esta sujeción en zonas donde realmente la problemática es importante, ¿no? Aquí vemos también las fajinas tradicionales. Nosotros utilizamos a veces biorrollos porque la fajina en medio mediterráneo puede haber unas variaciones de humedad muy grandes y hemos visto que a veces disminuyen y aumentan de una forma muy importante, y en algunas zonas donde pasan de una insolación total a una zona que hay una cierta humedad, hemos optado por otras alternativas, y esto es el resultado de la acción completada, ¿no? Evidentemente hay muchas acciones. Aquí voy a enseñar un talud que es en un margen, pero que va a llegar a un tramo fluvial. Aquí hay 2 loricatas montadas. La verdad es que ahora esto es de hace ya un año y aquí ya está totalmente vegetado, pero la foto cuesta de ver ahora que es lo mismo. Y voy a empezar a hacer ejemplos, para no alargarme, ya me estoy alargando, para no alargarme mucho, ejemplos de cosas que hemos hecho. Y voy a empezar por una cosa muy simple. Esto es el río Tirón, una industria dentro del río que es una industria minera, se va a eliminar en el futuro, pero por la razón que sea, la dejaron hacer aquí. Los terrenos de aquí detrás son terrenos que ahora no hay agricultura, son terrenos, es un llano inundable, por tanto perfecto. Y lo que hicimos es diseñar siempre lo más simple posible. Aquí ha sido una mota hecha de una manera especial para que el suelo funcionara, y esto es el resultado teórico del IBER con esta solución, y esto es el resultado práctico. Esta zona, este es el Jesús Soler, que es el ingeniero que nos ayudó a diseñar esta solución. Esta mota está allí, como veis no es muy grande, pero ha permitido que esta fábrica, desde que hicimos esta mota, no se ha inundado ni un solo día. Seguimos. Esto es una obra también muy simple a veces. Esto es un típico tramo urbano, ¿no? Aquí, evidentemente, la gente quiere mantenimiento, o sea, hay que desbrozarlo, hay que limpiarlo, etcétera. Hay una escollera que protege a una red de alcantarillado, y nosotros lo que hicimos es desmontamos la escollera, montamos unas superficies naturales, plantamos, y sobre todo lo que hacemos en bioingeniería es crear condiciones. A veces con bioingeniería lo que conseguimos es que en zonas donde el nivel de perturbación es constante, nosotros le damos la estabilidad a la planta para que pueda crecer. Y el resultado, al cabo de unos años, es que ha crecido un bosque de ribera. Es muy difícil captar la misma imagen, pero es un bosque de ribera, ya no tiene mantenimiento y tiene una calidad paisajística pues muy importante, ¿no? Yo lo he hecho más desde la óptica del río. Si lo miras desde fuera, también es bonito ver la óptica, ¿no? Un caso de una obra, de un proyecto que se ha hecho, en el cual hemos tenido una zona donde estaba llena de Arundo donax, una especie alóctona invasora que sabemos que se puede eliminar con éxito, y a partir de los estudios hidráulicos que hemos hecho, hemos visto que la idea era: eliminamos el Arundo donax, eliminamos las huertas porque están en zona inundable, y hemos recreado un poco la sinuosidad que tenía el río en los diferentes periodos para dar libertad al río. O sea, nosotros hemos respetado el cauce principal, pero se ha hecho unos cauces secundarios para que el río en las crecidas pueda funcionar. Y aquí es donde hemos plantado, porque es donde el agua está cerca. Aquí es una zona, este tramo de río está lleno de gravas, y las gravas pueden tener 2 metros. Si tú plantas una planta en una superficie de gravas de 2 metros, no lo pruebes, no hace falta. Y además, las gravas forman parte de nuestros ríos. No hace falta tampoco que no haya gravas y son nuestros ríos. Esto es la imagen de cómo estaba, y esto es la imagen de la obra recién realizada, que es una obra que ha realizado la empresa Talio. Y como podéis ver, el cambio ha sido absoluto. Aquí se ven por detrás los árboles que aquí aparecen a primer término. Tenemos playas de gravas y empieza a crecer pues vegetación que va ocupando un poco este... Y lo más bueno de esto es que la concepción de la gente del sitio es muy buena y han apoyado mucho este tema, y esto se va a hacer en otros tramos. Esto es otro ejemplo de un tramo canalizado. Esto es un colector colgado aquí, ¿por qué no? Y evidentemente se hacen unos estudios, se hacen unos cálculos, se ven cómo podemos crear unas pendientes, etcétera, porque había una fuente, no podíamos tumbar todo lo que queríamos. A partir de aquí se realiza una obra. En el tramo donde querían hacer un puente y hay una fuente, hemos tenido que hacer un entramado. En el resto, cuanto más simple, mejor, y que la naturaleza haga su función. Aquí hemos utilizado las ramas de algunos desbroces que hemos tenido que hacer como material
para complementar las plantaciones para que retengan humedad. Y bueno, y el resultado de esto es que va creciendo y cada vez está, tú lo dejas todo como un jardincillo y la naturaleza se encarga de desordenarlo, que es su trabajo y lo hace muy bien. Otro ejemplo de una zona, que además aquí hemos trabajado también con un curso de la IP, pero aquí había un típico puente que detrás del puente hay una excavación. Cuando hay una zona rígida, una zona menos rígida, pues hay excavación. Y lo que hemos hecho aquí es actuar, esto es durante el proceso de ejecución de un enrejado vivo, y además hemos actuado aquí en el lecho con una serie de estructuras de piedra para hacer que la entrega de esta agua al río sea buena, y además hemos hecho con materiales que puedan moverse, que pueden disipar energía para que realmente esta transición funcione, y esto es el resultado de la obra terminada y este es el resultado actualmente. ¿Vale? Sigo con otros ejemplos. Este es una obra que me gusta mucho porque aquí tratamos, es una zona que estaba llena de arundodonas, de robinias, etc. Sacamos las arundodonas, tratamos las robinias y con la madera ya imposible de rebrotar, como aquí veis en esta imagen, esto es una tubería que no se ve pero está aquí, y lo que hicimos es recolocamos material de las robinias sacadas, utilizamos también planta de la zona con estaca, etcétera, ¿vale? Para que aquí delante hay una zona que se puede erosionar, ya lo sabemos que si rigidizamos una zona va a erosionar delante, no hay problema, hay espacio, y lo que hemos hecho es una zona, pues una técnica muy simple que se ha naturalizado y aquí casi que es hemos cogido cosas del mismo sitio, las hemos estructurado diferente, ¿no? Esto es otro tramo que hemos hecho lo mismo, había un salto de un paso aquí en un colector y tal, tampoco no se podía hacer nada, hemos mezclado la piedra con las técnicas de bioingeniería, también utilizando materiales, aquí hay algunos elementos nuevos, y el resultado también es una estructura natural del río, y que además estas piedras están colocadas de manera que quedan huecos y tal, y por tanto son permeables a la fauna. Otro ejemplo, aquí es un tramo donde lo que hemos hecho es naturalizar un tramo, no es exactamente un río, es un canal, pero es un poco para que se pueda ver la función. Aquí, cuando estamos construyendo esto, había un buen hombre que se dedicaba a insultar a los trabajadores y a la gente diciendo que el ayuntamiento tiraba el dinero, que esto era una tontería, que esto iba a fracasar, no sé qué. Y al final de la obra se quejó porque, como esta malla era tan opaca, no podía ver el canal. Y el mismo hombre se empeñó, en lugar de insultar, al revés, que esto está muy bien, que hay que enseñarlo, no sé qué, y al final el ayuntamiento cambió todo el vallado para que este buen hombre no les diera más la lata. En fin, son cosas que pasan. En el mismo sitio, esto es un sitio donde habíamos sacado ya las neveras y los residuos varios, y es una naturalización, en este caso con un rollo vegetalizado, y este es el resultado al cabo de unos años. Seguimos. Esto es en Corbera del Llobregat, es para explicar un poco que la bioingeniería a veces es muy competitiva respecto a la ingeniería tradicional. Esto es un torrente donde había previsto una estructura de gaviones que hacía un cajón para dirigir el flujo, porque han hecho unos colectores nuevos, el colector vierte en este torrente, y este torrente lo que estaba pasando es que tenía una capacidad tal de erosión que estaba generando problemas de erosión porque la pendiente es muy grande. Y nosotros vimos que había zonas que había roca, y lo que hicimos es complementar la roca con estructuras de bioingeniería, de manera que al final ha quedado una obra mucho más integrada. Ganamos el concurso porque con la bioingeniería reducimos el precio un 30% y lo demostramos, y la obra evidentemente ha quedado de una forma mucho, mucho mejor, ¿no? Y esta obra me parece que la he repetido, no me había dado cuenta que ya estaba la imagen, por tanto la dejo. Esto es una balsa de eliminación en Viladecans, que es una balsa que puede aglutinar 30.000 metros cúbicos de agua en situaciones porque han construido, han urbanizado, una zona inundable y hay que compensarlo. Y aquí tenía unos prados de muchos metros cuadrados, de más de 20.000 metros cuadrados, que evidentemente si llegas a un prado, primero tienes mantenimiento y segundo te llega mucha gente, y lo que se hizo es crear unas balsas y además crear unos sistemas para que el agua de escorrentía, aquí se ve, llegue con calidad dentro de la balsa. Los sitios donde llega el agua hay un sistema, aquí vemos un detalle,
de, os pongo ya todas las imágenes, un detalle de una serie de estructuras basadas en sistemas de depuración natural con flujo superficial y lagunaje para que estas aguas de escorrentía, el primer tramo está impermeabilizado, el segundo ya no, de forma que a medida que va circulando va mejorando la calidad del agua. Evidentemente, cuando hay una gran tormenta, esto no funciona, pero lo que se hace es retener la primera agua, la segunda ya va por encima, y por tanto, como hemos visto antes, es esta primera la que nos preocupa, pues es la que tiene más elementos que pueden afectar. Esto es una ciudad medieval y históricamente, ¿qué haces con todos los residuos de cualquier obra que haya o algo? Pues al río, ¿no? Una tradición y venga a tirar residuos al río. Esto se limpió porque es un poco difícil, se aportó suelo, se consolidó este suelo, se sujetó el límite entre el río y el suelo. Aquí vemos un poco ya la estructura preparada para proteger este nuevo suelo aportado. Es el río Fluvià, es un río que tiene, cuando se enfada, se enfada. Y además esto es otro sitio que aquí hay una salida de un colector y aquí se generan unas turbulencias, que aquí habían hecho ya alguna escollera, habían hecho varias cosas y se les había ido. No es que una escollera no resista, es que estaba mal diseñada. Y nosotros hicimos una estructura de bioingeniería, en este caso esta técnica, quizá hoy lo haría diferente. Y si veis aquí dentro hay unas estructuras internas que consolidaban este suelo aportado y perfilaban, y el resultado final es una zona donde es paisaje. La bioingeniería finalmente, si está bien hecha, es paisaje. Aquí nadie intuye ninguna intervención, las especies son las que encontramos aguas arriba y la naturalización del espacio está perfecto y no hemos tenido ninguna incidencia desde que hicimos esta obra hace ya unos cuantos años. La Pagón de Cervelló es un tramo, a mí es una obra que me gusta enseñar porque es un enrejado vivo, aparte de que ha funcionado muy bien, pero aquí hemos hecho un sistema que hemos puesto que la escorrentía de la calle entra dentro del sistema, dentro del drenaje vivo, con un cierto control, porque es peligroso, ¿no? Depende de cómo te entra el agua, pero aquí, y hacemos la función de el agua esta riega el talud, pero además hacemos una especie de función de filtro, porque es una zona de parking, y la zona de parking, evidentemente, todo este first flow, toda esta porquería que se queda en estos 1,5, 3 toneladas por kilómetro cuadrado mes de porquería en las zonas urbanas, que cuando llueve se lo lleva, aquí nuestro talud, un talud que antes aquí había Arundo Donax, hace una función paisajística y una función de depuración. Otro ejemplo en el río Congost es un clásico entramado, clásico, con fajina, con todo, y hace ya 12 años o así que está hecho. Evidentemente, si no vais conmigo, dudo que lo encontréis, porque es que ya no se ve ningún entramado, es parte del paisaje, es lo que hablamos antes. Y es la planta la que se ve, ¿eh? Es lo importante. Esto es para poder poner planta en condiciones, aquí lo hemos podado un par de veces, para que las plantas también cojan un porte interesante, no haya preferenciales y trabajen todo lo unísono. Y este es otro ejemplo de un tramo donde hay un problema de un talud de una casa que se va desmoronando. ¿Por qué? Porque es una zona donde se ha urbanizado toda la parte superior, las calles de una urbanización se han urbanizado, se han impermeabilizado y por tanto ahora el cabal punta es mucho más grueso. Hemos hecho un IBER para ver qué pasaba. Hay un estudio para solucionar esto, pero mientras tanto hemos hecho una protección en esta casa. Y aquí hemos hecho, veis que hay detalles, esto hay que vigilar a veces porque son detalles de pequeñas cosas que pones tú en el MDT, en el modelo digital del terreno, pero hemos visto detalles y aquí hemos hecho una propuesta, que aquí hay un entramado doble, pero en otros tramos es simple, y el resultado es este. Tengo imágenes ya, ahora está totalmente vegetado y está bien, aunque de momento no se ha realizado la obra posterior para mejorar todo esto, que esto será un parque fluvial y se va a abrir. Más ejemplos, no me entretengo mucho, es un típico entramado. Este entramado, fijaos que también hay la cimentación, que cuando el río ha vuelto, pues ha vuelto a cubrirla. Y como esto nos pasó al cabo de una semana, 10 días de terminar la obra y había una cierta sensación de peligro, pues le pedí a un camión cargado de piedras que se pusiera encima del entramado para un poco disipar las posibles dudas sobre la resistencia del sistema
El señor evidentemente no sabía dónde se ponía, pero funcionó y a partir de aquí pues nunca más se ha hablado más del tema. Y no me alargo más, estas son dos imágenes de unas obras que estamos haciendo ahora en curso. Son debido a la mala praxis de una máquina que desmontó un tramo de río y se ha desmontado totalmente, es una cosa increíble, se ha reajustado el río y estamos haciendo unas técnicas y seguro que los buenos ingenieros me dirán, hombre, esto de aquí que estás dejando aquí va a crear erosiones locales y vas a tener problemas, correcto, esto está en obra, no está terminado. Bien, y bueno, en fin, yo ya lo dejo aquí y antes de dar paso a las preguntas, solo una breve explicación a ver si lo tengo aquí. Bueno, desde la IP estamos trabajando ahora en un programa de formación que esperamos que pueda empezar el año que viene para poder certificar a las personas, que tendrá bloques, es como una especie de máster hecho con cursos muy específicos que son de introducción a la bioingeniería, laderas y taludes, ambientes fluviales, la increíble historia que nos ha contado Tasio en media hora, pues lo normal es que se cuente en medio año. O sea, la misma información para asimilarla y además porque hay muchos detalles. Y finalmente del proyecto construcción. Y esto es un proyecto que estamos trabajando desde la IP, que nos hubiera gustado avanzarlo, pero bueno, estamos esperando un poco la situación y mientras vamos preparando y que esperamos que en el futuro lo podamos implementar. Bueno, yo ya he terminado y si os parece bien ahora incorporaremos a Daniel Arizpe, que es miembro de la Junta y también es el que hoy coordinará un poco y Tasio también si te puedes incorporar. Yo me retiro y a partir de aquí vamos a contestar las posibles preguntas que haya. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buena por las presentaciones a los dos, están muy interesantes. Y sí hay preguntas, me imagino que irán llegando más ahora mientras vayamos avanzando. La primera voy a ir por orden y nada, pregunta, yo creo que me imagino que es para Tasio, que pregunta sobre las líneas de investigación que más echáis en falta para apoyar el desarrollo de la bioingeniería. Bueno, también para Alberto, para Tasio, si queréis contestar. Bueno, contesto por mi parte. Sería una lista importante, pero tal vez me pierde un poco mi historia como ingeniero y yo he hecho en falta la normalización. La normalización, es decir, que igual que digamos que en la ingeniería civil convencional uno cuando va a comprar y pide póngame cuarto y mitad de hormigón, pues eso, el cuarto y mitad de hormigón responde a unos criterios, hay unas normas de calidad, se puede hacer un seguimiento, pues el que pudiésemos disponer de unas normas que nos avalasen de manera objetiva las características del material que estamos colocando, a mí me parece que eso ayudaría mucho, ayudaría mucho. También yo creo que es interesante tener unas guías de buenas prácticas, pero aquí, y enlazo con una reflexión que he hecho en mi presentación, lo importante que en este tipo de obras es una correcta ejecución de las actuaciones. Digo que estas guías de buenas prácticas sería interesante para que no se recibieran obras que no estuviesen bien ejecutadas y que con esas guías se pudiese acreditar que efectivamente se han alcanzado unos umbrales suficientes de calidad en la ejecución de la actuación. Porque claro, muchas veces las técnicas de bioingeniería no se consideran o se las mira por encima del hombro desde técnicas más convencionales de ingeniería civil porque se producen fallos y a veces, claro, y se echa la culpa de esos fallos a la bioingeniería, cuando en realidad no es de la bioingeniería. Es que se ha utilizado un material que no es el adecuado, que no se ha calculado bien y no se ha puesto el material adecuado, o que no se ha ejecutado bien y quien tenía la responsabilidad de recibir la obra
no ha evaluado correctamente y no le ha dicho al constructor, oiga, no, esto yo no se lo recibo porque tiene que responder a estos estándares. Esos son, digamos, si yo tuviera que escribir una carta a los Reyes Magos, son esas dos cosas las que le pediría. Una normativa para los productos y una guía de buenas prácticas que sirviera como referente para los que ejecutan las obras y para los que las reciben, y que se asegurase con eso la calidad de la actuación. No sé si con eso contesto a la pregunta. En cualquier caso, es una apreciación muy personal y estoy seguro que cualquiera de los que nos está escuchando podría complementar y mejorar sin duda esta apreciación. Desde luego, Albert, por la experiencia que tienes, seguro. Bueno, yo no quería comentar un poco que estoy muy de acuerdo con estas dos cosas que has comentado. De hecho, desde la EFIP, que es la Federación Europea, que tenemos Paula Savalli de entre nosotros, que está trabajando, pues, la presidenta de esta asociación, están trabajando con este tema de intentar buscar la manera de que toda la gente que estamos trabajando en diversos países, a veces nos hemos conocido, a veces no, hemos evolucionado diferente, podamos empezar a trabajar con estos estándares. Y esto es uno de los objetivos de la EFIP que tiene. Es una tarea ardua y el tema es también de dónde sacamos el tiempo y los recursos para poderlo hacer, pero es uno de los objetivos. Y desde la EIP, justamente, los cursos que he comentado, porque queremos que quede muy claro cómo hay que hacer una cosa, que la gente sepa cómo hacerla, cómo seguirla. Circulan artículos sobre técnicas de bioingeniería que están mal diseñadas de inicio y esto es muy grave, ¿no? Y en eso estamos trabajando, pero evidentemente también el sector científico pues tiene que contribuir, ¿no? Y nosotros lo que sí que estamos haciendo, y a nivel particular, pues es desde mi trabajo en Naturalea, pues es trabajar también en los servicios ecosistémicos, ¿no? Qué es lo que aportan las consecuencias paralelas de lo que estamos haciendo, aparte de la hidráulica. Y de hecho ahora estamos a punto de hacer en unos canales artificiales unas pruebas de movilidad de sedimentos con cambios en los nitratos y nitritos en los ríos para ir trabajando un poco todo este tema. No me largo más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente porque se están acumulando las preguntas. Estas no están en el chat a todos, me llegó a mí solo. Y va respecto a una diapositiva de Tasio. Y pues, el comentario es que hay un entramado bajo el nivel de Banfull y otra americana donde las estacas están sobre el nivel de Banfull. La pregunta es, ¿cuál de las dos es correcta? Si quieres, puedes revisar las diapositivas, Tasio, y tomarte un tiempo para buscarlo. No sé si la tienes clara No, puedes... no sabría. Y mientras tanto puedo hacer otra pregunta. Es que no sé exactamente a qué se refiere, a qué diapositiva se refiere. Porque, desde luego, saber cuál es el nivel de Banfull, yo no sabría señalarlo en las imágenes que han aparecido, no sé. A no ser que sea en los dibujos. Sí, puede ser algún dibujo. No lo sé, como no tiene... A ver si me dice algo más. Bueno, en cualquier caso, como está mi correo, me puede hacer la pregunta y podemos ir avanzando para Claro, ir sí adelantando, puede ser a lo mejor un poco para más trabajar concreto. con cosas más concretas. De esas mismas preguntas, también existe un comentario también sobre qué consideras acerca de un análisis rápido visual de la vegetación para determinar también el Banfull de forma, digamos, de forma rápida, visual y también no complementaria a los cálculos. A ver, ojalá eso se pudiese resolver contestando en una frase de 3 líneas. Ojalá, yo me apuntaba a quien pudiese dar esa respuesta. No, es más, si alguien le da esa respuesta, desconfíe. Desconfíe porque las circunstancias de la manifestación del Banfull pueden cambiar en muy pocos metros. No es fácil encontrar un patrón y una referencia. Hay publicaciones que ayudan a interpretar y a saber cómo se puede determinar a partir de evidencias. A lo mejor yo estoy muy condicionado por mi formación, pero una cosa que es bastante objetiva es la modelización hidráulica. Pasar un modelo, en el caso de Banfull,
con un modelo unidimensional sería suficiente. Hacer circular un rango de caudales y ver en un tramo, no en una sección, cómo se comporta y ver cómo va esa curva que vimos antes de cómo evoluciona el calado en función del caudal. Esa curva es muy ilustrativa. En el momento que se produce un cambio de pendiente, ese es el punto donde podemos determinar que está el Banfield. Ya digo que evidentemente eso lleva un trabajo adicional y en campo se pueden utilizar algunos indicadores, pero es que esos indicadores pueden cambiar mucho, pueden ser útiles en cuencas mediterráneas y perfectamente inútiles en el Cantábrico. Y me estoy refiriendo solo al territorio peninsular español, ya no si nos vamos a otros países. Yo desde luego no me atrevería a contestar a eso en 5 minutos, vamos. Lo siento, no tengo respuesta. Vale. Alberto, ¿quieres decir algo sobre eso o paso a la siguiente? Siguiente. La siguiente, paso la palabra. Muy bien. Bueno, la siguiente era sobre ríos regulados y los modelos hidráulicos. Por ejemplo, ríos regulados, ¿cómo se pueden, si se aplican de la misma manera o hay que tomar otras consideraciones? Bueno, contesto a la pregunta. Desde luego, siempre hay que trabajar con datos de caudales reales. Los ríos regulados pueden generar una homogeneización de los caudales o pueden ocasionar alteraciones drásticas en muy poco tiempo. Estoy pensando en ríos regulados que derivan agua para regadío y en el río prácticamente dejan solo el caudal ecológico con una variación pequeña, o ríos regulados que se utilizan, por ejemplo, por centrales hidroeléctricas y que presentan unos hidropicos muy importantes que responden a la demanda de energía y que por lo tanto tenemos una variabilidad tremenda en cuestión de horas. Y en este caso, la bioingeniería, ¿qué problemas podría tener o qué ventajas podría tener? ¿Cómo se aplica la bioingeniería aquí? Desde el punto de vista de las acciones, evidentemente nos pondríamos en la situación más desfavorable y es cuando el hidropico alcanza el valor más alto. Desde el punto de vista de la selección de los materiales de bioingeniería, hay que tener mucho cuidado porque hay que saber cuál es el rango de variabilidad de calados, cómo ese rango de variabilidad se produce en el tiempo para seleccionar materiales que sean compatibles con esa realidad. Aparte de los problemas que podemos tener, y ya estaríamos hablando de mecánica de suelos, como consecuencia de que el suelo se encharque y pierda agua y cambien todas las presiones intersticiales en esos periodos de tiempo cortos que a su vez pueden afectar a procesos de estabilidad. Es un problema, desde luego, importante, sobre todo en el tema de los hidropicos. Sobre todo en el tema, y que evidentemente no tiene una solución inmediata. Hay que estudiar en cada caso, hay que ver cuál es el rango de variación, hay que ver el rango de variación de calados, cómo se produce esa variación temporal, y ya digo que cómo todo eso influye tanto en la estimación de las acciones que desestabilizan como en la propia elección de los materiales vivos en este caso. Muchas gracias. No hay problema. Pues bueno, la siguiente pregunta es sobre las razones que consideráis que pueden ser un impedimento para que la bioingeniería la aplicación de la ingeniería no sea más extendida en el territorio español, me imagino que se refiere con nuestro territorio. Sí, como conozco a Guillermo, se refiere a España. Pues Albert, yo creo que esa te la dejo a ti clarísimamente. Bueno, es muy sencillo. Yo creo que porque la bioingeniería en general necesita o nos obligamos a hacer un trabajo mucho más exhaustivo. Pero esto en general tendría que ser para toda la ingeniería, pero la ingeniería tradicional le permiten hacer soluciones a veces sobredimensionadas, sin tanto cálculo, y por eso tenemos éxito a veces la bioingeniería. Y también porque tenemos que ensanchar con charlas como esta, con formación, etcétera, la cantidad de gente que sabemos utilizar la bioingeniería correctamente para que realmente la persona que contrata una obra pues sepa que se está haciendo correctamente, o que contrata primero el proyecto y después la obra. Y es un proceso. Yo creo que poco a poco se va mejorando muchísimo en este sentido, a medida que se va viendo primero que la bioingeniería del paisaje está siguiendo unos criterios técnicos y además la gente de la IP
que somos muchos los que trabajamos en esto, intentamos ser muy exhaustivos con lo que decía Tausio, de hacer estudios muy detallados con muchos profesionales diferentes y trabajar con mucho detalle, ¿no? Trabajar muy bien las obras, ¿no? Que a veces esto es bueno porque el nivel de obra que hacemos es menor, ¿no? A veces hay una obra de una gran escollera que cuando haces tú una revisión y lo pasas a bioingeniería, actuamos de forma más local, ¿no? Y por tanto la obra no sale tan mal. Yo creo que es un tema de poco a poco, de ir avanzando, de tener buenos profesionales, cada vez somos más, y de dar confianza. Y también las dos cosas que ha decidido Tasio son muy importantes. Que hay unos estándares y que haya una idea clara de cómo una obra está bien hecha. Cuando consigamos esto, mucha gente más se va a lanzar a trabajar con la bioingeniería. Completamente de acuerdo. Aquí, la siguiente pregunta. Preguntan sobre alternativas. Bueno, primero os agradecen, Pérez Sanz os agradece las presentaciones y bueno, agradecimientos hay muchos, no sé si podéis verlos si queréis en el chat. ¿Qué alternativas podemos tener a las membranas de polipropileno y polietileno que todavía utilizamos en algunos refuerzos de geomallas o gaviones? ¿Qué alternativas de bioingeniería o de materiales biodegradables, me imagino que será? Bueno, no sé si los pongo yo. Creo que en cada caso hay que analizar cuál es el problema, si es un problema de estructura de talud, si es un problema de erosión por el frente fluvial, etcétera, etcétera, y a partir de aquí pues se trabajan. Hay muchas técnicas hoy en día que en algunos casos nos permiten. El único factor importante para la bioingeniería, aparte que tenemos límites, lógicamente, por tensiones y velocidades, es que necesitamos unas pendientes que permitan a la vegetación crecer con condiciones y, por tanto, reportarnos este nivel de control del talud a largo plazo, ¿no? Y después nosotros a más de 60 grados, pues normalmente no se trabaja, ¿no? Y yo creo que, claro, depende un poco de esto. También es verdad que hay soluciones de estas con mallas que son muy baratas, pero no siempre es el mejor resultado, evidentemente. A largo, sobre todo cuando analizas también todo el tema este del servicio ecosistémico que realizan estos elementos, ¿no? Y otro elemento importante de la bioingeniería, que me parece que no lo he dicho y es importante, es que es una técnica que se adapta o sea resiliente, ahora que está de moda esta palabra, ¿no? Resiliente. O sea, que es un material que no es rígido, se puede mover y puede evolucionar de una vez movido, ¿no? Y puede tener pequeños... Y esto es un elemento que es un problema y es una ventaja muy importante, porque puede, ante ciertos micromovimientos del suelo, pues la bioingeniería se puede adaptar muy bien. Y yo he vivido casos concretos de obras que hemos hecho que ha habido elementos importantes que si hubiera sido un hormigón le habría salido una raja y se habría desmontado, y en cambio la estructura resiste. Bien, gracias. Pues la siguiente pregunta va sobre la percepción de la población en cuanto a cambios generados por las obras de bioingeniería, cambios de aspecto, cómo reacciona la población respecto al cambio en los aspectos del río, sobre los accesos y los usos a las orillas del río, sobre todo en zonas urbanas donde la gente no está acostumbrada a dejar crecer la vegetación o a tener huertos. ¿Cómo acompañáis los proyectos en este aspecto social? No es fácil. Sí, si No, quieres... pero yo aquí sí que me permito Sí, sí. empezar a contestar. A mí me ha encantado ese ejemplo que nos ha presentado Albert de ese ciudadano que maldecía por las obras y que después protestaba porque esa barandilla opaca no le dejaba ver el resultado. A mí eso me parece luminoso. Es verdad que cada vez los responsables de este tipo de actuaciones tienen que ser más conscientes que estas obras necesariamente tienen que incorporar presupuesto para, uno, participación pública y dos, seguimiento y gestión adaptativa. Esas dos piezas son tan importantes como los elementos de bioingeniería. Y yo creo que eso también es un déficit que falta no solo en las obras de bioingeniería, sino en general en las obras civiles. El implicar a la población, que la población sepa lo que se hace, por qué se hace y para qué se hace,
darle la oportunidad de conocer cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las alternativas que se han utilizado, por qué la alternativa seleccionada, cuánto tiempo cabe esperar para que se produzcan los resultados, qué resultados va a tener y qué beneficios sociales, económicos y ambientales se van a conseguir. A mí me parece que eso es muy importante, y tan importante como eso, una inversión en seguimiento y gestión adaptativa. Eso a mí me parece que serían otras dos peticiones a los Reyes Magos que incorporaría a las que hice anteriormente y que tienen que ver con esta consideración que se nos ha planteado. No sé, Albert, ¿qué te parece? Me parece correctísimo. De hecho, yo he visto que cuando tú hablas con la gente cara a cara, le explicas el proyecto y tal, aunque algunos son escépticos, y después ya, cuando los más escépticos son los más fanáticos después. Pero es importante, yo siempre pido, y además no cobro para eso, de ir a las ciudades donde hacemos una obra y explicarla. Explicar a la gente que le pueda incomodar lo que estamos haciendo o que tenga dudas, que venga y que hable, ¿no? Y me acuerdo una vez en Santa María de Ronçana que hicimos una transformación radical de un río, sacando caña y sacando estructuras y tal, que decidimos hacer una reunión de estas y me dijeron, la gente del ayuntamiento me dijo, oye, es probable que te insulten, que te digan de todo, que haya tensión, que haya violencia. Sobre todo, tranquilo, no respondas, no te preocupes, son cosas que nos pasan, etc. Claro, digo, vale, voy allí, hago la charla, termino y la gente me aplaudió. Porque nadie se había molestado en explicarles por qué hacemos las cosas que hacemos. Y ese día, aquella gente que vive en el río de siempre y compartimos cosas que ellos sabían que pasaban, se vienen reflejados, ¿no? Y por eso es muy importante explicar bien las cosas y, sobre todo, si hacemos bien las obras, esto es nuestro mejor alegato, ¿no? Porque vemos que realmente la gente que ha visto obras de estas, que incluso muchos no lo ven muy claro, ahora que ha venido el Gloria, que ha afectado muchas zonas, como nosotros no hemos tenido ningún problema grave en ninguna zona, pues la gente ahora nos respeta mucho más. Es un tema de coger un poco a poco. Perfecto. Pues continuamos porque el tiempo se nos acaba poco a poco, a ver si llegamos a ser las más que podamos. Os estamos exprimiendo al máximo aquí. Aquí la pregunta es sobre la diferencia de las obras a lo largo del tramo, a lo largo del río, según su posición en la cuenca. En dónde se suele tener más problemas o más éxito, si está en el medio, la desembocadura o en la parte alta. Bueno, yo ahí puedo aportar algunas consideraciones desde el punto de vista de la hidráulica. Evidentemente, está claro que en los tramos altos hay una característica, y es que los ríos tienen más pendiente. La energía disponible por unidad de longitud recorrida es muy alta, de manera que los elementos que vamos a tener que poner ahí tienen que ser elementos muy resistentes. Vamos a tener velocidades muy importantes con todo lo que eso supone, ya lo hemos visto en las fuerzas que intervienen. Evidentemente, a medida que vamos bajando, esos procesos se van atenuando. Ya no es la velocidad, y en los tramos bajos lo que vamos a tener a lo mejor más importantes son los cortantes como consecuencia de los calados. De manera que sí que las características del flujo determinan sobre todo los elementos de bioingeniería que podemos utilizar en cada caso. Pero vamos, ese es un aspecto. Hay otros muchos que también hay que considerar. Aspectos climáticos, aspectos de características del suelo, aspectos sociales y culturales. En fin, yo creo que segregar en función de ese continuum que nos dicen sería dar una visión demasiado pacata, demasiado corta de lo que es la realidad del sistema fluvial y de los elementos que lo componen y que determinan cómo deben ser las actuaciones que tenemos que desarrollar en cada caso. Sí, exacto. Se puede hacer en todas partes, pero el tipo de actuación será muy diferente, evidentemente, porque la característica del río es diferente, ¿no? Sí, muy bien. Aquí después viene otra pregunta para Albert, concretamente respecto a la hidrosiembra en taludes que revegetáis. ¿Controláis o os exigen controlar que la semilla sea de una mezcla concreta y con procedencia certificada para evitar polinización en el talud?
y de especies indeseadas, por lo tanto. Eso Bueno, es respecto a las semillas, procedencia de semillas de hidrosiembra, un buen tema. vale, yo, como he comentado antes, para mí las especies es lo más importante. Después, cuando nosotros hacemos un proyecto, intentamos mezclar una lista de especies idóneas con una lista de especies posibles, porque el mercado está como está. Pero sí que es muy importante y condicionamos mucho. Tenemos siempre unas starters, tenemos unas gramíneas, tenemos unas leguminosas, pero sí que es muy importante, lo controlamos. De hecho, yo tengo mis propias mezclas, que las cambio si me convencen, pero si no intento intuirlas, y me parece que es importantísimo, porque es que incluso la insolación de un talud te hace que unas especies funcionen y otras no. Y esto es una cosa muy importante, porque a veces me han dicho, es que la hidrosiembra no funciona. Bueno, es que lo importante no es la hidrosiembra, lo importante es qué es sembrado, y cuándo, y cómo, ¿no? Y esto es lo básico. O sea que totalmente de acuerdo que es muy importante tener un control y ver qué es lo que pones. Muy bien. Y bueno, hay una última pregunta, ya no hay más, digamos la última, dice, ¿cómo habéis conseguido eliminar Arundo Donax sin usar herbicidas? Pues muy fácil. El arundo tiene una raíz de 40 centímetros y nosotros lo que hacemos es irlo con una excavadora, con una retro, vamos sacando poco a poco y 2 personas van revisando que no haya ningún resto y lo vamos retirando de una forma muy ordenada para afuera. Cuando empezamos a hacer esto teníamos unas tasas de ¿cómo se llama? O sea, funcionaba, fallaba en un 20%, o sea, en 20%, teníamos un 20% de rebrote y actualmente estamos por debajo del 1%. Y todo es conciencia del maquinista, conciencia de las personas, ser muy exhaustivo y ir trabajando con mucho orden para irlo sacando. Y bueno, yo puedo decir que nosotros hemos sacado muchas hectáreas de caña del terreno y como para mí el buen estado ecológico pasa por eliminar estas especies, no puedo entender el buen estado ecológico de un río con estas especies implantadas, es uno de los objetivos pues, que vamos haciendo en todas partes. Pues nada, hemos llegado, ya no hay más preguntas, no sé si queréis hacer algún comentario más o algo. Bueno, muchas gracias en nombre de los que han preguntado, como no pueden hablar, soy su voz. Y gracias por contestarlas. Y nada, pues gracias a los asistentes también. Y te dejo para que despidáis la jornada. Nada, Os de dejo a los parte dos. unirme a esa gratitud porque da gusto que te escuchen y que encima hagan preguntas. Esto ya es como lo de, es maravilloso jugar y ganar y ganar es la pera, ¿no? Pues esto, que te escuchen y que encima hagan preguntas, lo cual quiere decir que se han motivado y que han seguido, es fantástico. Muchísimas gracias a los que habéis estado ahí escuchándonos. Bueno, yo lo mismo, ha sido un placer compartir con Tasio, le agradezco que haya existido y además ha sido, bueno, para los que conocemos temas de hidrología hidráulica, que en media hora hayas conseguido este nivel de transmitir tanta información, esto es un arte y esperemos que en un futuro podamos hacer una sesión con más tiempo y poder asimilar más todos estos conocimientos y bueno, tenemos que ir insistiendo, ¿no?, con muchas cosas para avanzar en esta nueva línea de trabajo. Muchas gracias.